como creyentes esperamos la promesa del Señor, que es que Él volvería por la iglesia. Aunque este tema a algunos les es un poco incómodo o les es un poco molesto, creo, porque a veces las personas piensan que como iglesia o como creyentes, cuando hablamos del tema del arrebatamiento, pues que nos creemos o pensamos que somos más especiales que los demás, y no es así. Cristo dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Cuando Él dice me tomaré a mí mismo en Juan capítulo 14, versículo 2, 3 y 4, me tomaré a mí mismo, Él está diciendo que iba a tomar la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios 1:22 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Él dice: volveré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Cristo prometió volver por la iglesia y llevarla a su presencia, para que la iglesia no viva, no sufra los juicios que vendrán a la tierra de acuerdo a las profecías de Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Entonces, acerca de esto vamos a meditar hoy, y quiero leer la palabra del Señor, quiero leer el texto donde vamos a meditar. Y bueno, por ahí los que ya estuvieron conectados o los que ya vieron el tema de hoy y estuvieron viendo la publicación, el anuncio del mensaje de hoy, se van a ubicar un poco, porque vamos a leer en Apocalipsis 3:11. Es la razón por la que la predicación se llama Andén 311, por la cita bíblica de Apocalipsis 3:11, que quiero usarla como el centro de lo que vamos a meditar hoy. Apocalipsis 3:11. Espero que todos lo tengan en casa, que todos puedan leer la Biblia si están en casa y usan su celular para ver la transmisión, pero tienen su Biblia a su lado para que puedan leer el texto bíblico. Es muy bueno que los creyentes, cada persona en casa, lea la Biblia juntamente conmigo. Es muy bueno, ya que leer la Biblia y escuchar lo que se comparte enriquece más nuestro conocimiento y nuestro espíritu se alimenta mejor. Entonces, leemos juntos Apocalipsis 3:11, que dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Oremos a Dios para que el Señor hable a nuestros corazones en esta mañana. Dios, te damos gracias por la bendición que tenemos de meditar tu palabra. Gracias porque todos desde casa pueden hacerlo y pueden ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta bendición, Señor. Así preparamos nuestro corazón. Dios mío, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos que nos hables, Dios mío, y estamos deseando en esta hora escuchar tu palabra, comprenderla y ponerla en práctica. Queremos, Dios mío, poner en práctica tu palabra, que es poderosa. Así, Dios mío, háblanos y muéstranos tu camino, tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Parto de Apocalipsis 3:11 porque algunas veces he compartido este pensamiento con muchos de ustedes. Y es que Apocalipsis es un libro profético y está dedicado a la iglesia. Este libro se divide en 3 tiempos. Cuando usted quiere entender o interpretar Apocalipsis, usted debe de notar que este libro está escrito en 3 tiempos. El ángel le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, pasado, las cosas que son, presente, y las cosas que serán después de estas, futuro. Cuando usted entiende que Apocalipsis está escrito en 3 tiempos, entonces usted debe de dividir el libro en ese tiempo. Las cosas que has visto es el capítulo 1. Las cosas que son es la iglesia, y son el capítulo 2 y capítulo 3. Porque el mensaje está dirigido a la iglesia. De hecho, el mensaje de Apocalipsis 2 y 3 es un mensaje pleno, total. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje a toda la iglesia mundial. Es un mensaje para todos los tiempos, que se aplicó y se aplica y se aplicará en toda la era de la iglesia. En todos los tiempos de la iglesia se aplica. Y a la misma vez es un mensaje que está enfocado en 7 etapas de la iglesia, en la historia de la iglesia a nivel mundial. Esto ya lo compartí en unos mensajes hace tiempo atrás. Usted lo puede buscar en mi muro de Facebook, ¿sí? O lo puede buscar en mi canal de YouTube llamado Lirio Online.
hago un repaso de esto porque si en el capítulo 2 y 3 está el mensaje a la iglesia, y es lo que la iglesia debe poner en práctica, es la exhortación, es el mensaje de esperanza, de exhortación, de corrección, de instrucción, porque es profecía, ¿sí? Y la profecía, el que profetiza, habla a los hombres para consolación, exhortación y edificación. Y exactamente eso contiene Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. La profecía del 6 en adelante, no menciono el 4 y el 5, porque el 4 y el 5 es lo que la iglesia vive cuando es arrebatada al cielo. El capítulo 4 y 5 son todo lo que la iglesia vive cuando es arrebatada. Si usted quiere conocer qué pasa cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, qué sucede, lea el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y usted va a notar, primero que nada, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que la iglesia es arrebatada, es llevada en el espíritu al cielo. Y en el capítulo del versículo 1 se empieza a describir el trono de Dios, la gloria de Dios. Y en el 5 se describe el capítulo titulado o llamado por la teología la adoración celestial. La reunión de la iglesia enfrente del trono del Cordero y una adoración al Cordero que cantamos: santo, 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 digno es el Cordero de tomar los sellos y abrir el libro. Es un canto precioso que se va a cantar cuando la iglesia llegue a la presencia de Dios. Ahora, hago un repaso de esto brevemente porque no podemos predicar de Apocalipsis 3 sin primero entender o comprender el libro en general para poder ubicar que este mensaje que está allí en el capítulo 3 de Apocalipsis está dirigido a nosotros los creyentes. O si usted dice, bueno, yo no llego a ninguna iglesia, pero estoy oyendo el mensaje de hoy, ¿qué me dice a mí Apocalipsis 3:11? Nos dice que tenemos que retener, es decir, alguien va a tratar de quitarnos, ¿sí? El enemigo tratará de quitarnos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Entonces hay que retener lo que tenemos, porque Cristo dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Luego dice, para que ninguno tome tu corona. Entonces, puede que nos perdamos el lugar que tenemos en el propósito de Dios, lo perdamos por no tener fe o confianza en los momentos que debemos tener. Y entonces desaprovechemos el viaje más hermoso de nuestra vida. Le comparto esto en mi vida. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, o más joven que ahora, acostumbraba a hacer algunas salidas, y una ocasión me tocó viajar, ir a Coatzacoalcos. Los que conocen nuestra zona aquí en Veracruz, en el sur de Veracruz, ir a Coatzacoalcos, tenía yo poca edad todavía, unos 16 años quizás, y voy a Coatzacoalcos, y usted sabe, llega usted a la central de autobuses, o si es aeropuerto, usted puede ilustrarlo como usted quiera, pero mi vivencia fue en la central de autobuses, una terminal de autobuses. Y llego a la sala de espera y me dirijo a la ventanilla y pido mi boleto, mi ticket, para viajar de Coatzacoalcos a Las Chuapas. Y cuando compro mi boleto allí, resulta que como joven, como muchacho, ¿verdad?, como chamaco todavía, resulta que me entretengo. Vi que me faltaban 20 minutos para salir de la central y me voy por ahí en la terminal y me voy a comprar que si sabritas y que si un hot dog, y me pongo a dar vueltas. Y la cosa es que de repente en la bocina anuncian y yo escucho, como no puse atención, escuché muy allá a lo lejos que dijeron Las Chuapas, andén, y no entendí. Ya ve usted que en las centrales de autobuses por lo regular dicen pasajeros y nunca entiendes lo que dice la muchacha que habla. Y resulta que anuncian el autobús y yo no pude captar qué número de andén. Y ustedes, si les ha pasado o lo han vivido, ustedes saben cómo es esto, pero empecé a buscar y a calcular cuál era mi andén. El andén es el lugar donde está estacionado tu autobús. Si lo ilustráramos con un aeropuerto, bueno, te van a indicar una sala que te conecta directamente con un pasillo que te lleva a tu avión. Pero en el caso de los autobuses, el andén es donde tu autobús está estacionado, que es el que te lleva al destino que tú quieres ir. Yo ilustro esto porque resulta que por andar perdiendo el tiempo, no escuché, ¿sí?, me fui a perder el tiempo. Hubieron cosas que me entretuvieron a la hora de salir. Andaba yo lejos de la puerta de salida y aparte de eso no puse atención, mi oído no captó el número de andén. Y así que, ¿cómo llegar a mi autobús si no sé el número de andén donde voy a tomar el autobús? Entonces, me pasó algo tremendo, pierdo el autobús.
y tuve que esperar 1 hora más y quizás un poco aburrido e incómodo. Y qué bueno que en el autobús había otro autobús, había en los autobuses, en la central había otras salidas a mi ciudad. Qué bueno. Pero ¿sabías que en la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, no hay más salidas? Solo es una. Que no se sabe la hora ni el día. Entonces si tomar un autobús es preocupante porque no puedes perderte la hora, no puedes perderte la salida, no puedes distraerte con los antojitos, no puedes distraerte con las ventas, no te puedes, a la hora de salir, no te puedes parar e ir a hacer otra cosa porque puedes perder tu autobús y puedes perder tu dinero y tu ticket. Pero yo me pregunto, como iglesia, hermano, amigo que me está escuchando, no podemos darnos el lujo de desenfocarnos, de perder la atención a la voz de Dios, de tal forma que en el momento que vaya el autobús a salir, en el momento que Cristo venga por la iglesia, usted se encuentre comprando papitas o tomando un refresco. Y usted me va a entender. Creo que usted me entiende lo que estoy tratando de decir en esta mañana. No es correcto, no es bueno, iglesia, que estemos distraídos justo cuando tal parece que empiezan a calentar los motores porque el Señor viene pronto por la iglesia. Amén. Yo sé que no hay día ni hora, no lo hay. Pero todo lo que estamos viviendo, todo lo que se vive ahora mismo en el mundo entero, es un indicador latente de que Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. Titulo el mensaje Andén 311 porque hay un lugar donde tú debes estar. Hay un lugar donde tú debes de mantenerte firme, estable. Es tu andén de salida. Y lo llamo 311 porque Apocalipsis 3:11 es el último versículo de los capítulos que están dirigidos a la iglesia, donde Cristo dice, vengo pronto. Aunque en el versículo 20 y 21 todavía está hablando a la iglesia, a la última iglesia, en el versículo 20, que ya le habla a la iglesia, en el 14 ya le está hablando a la iglesia de la Odisea. En el 14 ya le habla a la iglesia de la Odisea, que es la última. Pero en el 3:11, Cristo le da un mensaje a la iglesia y le dice, he aquí yo vengo pronto. La promesa de la venida de Jesús por la iglesia es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Es sin duda lo que a la iglesia tiene viva, alerta, atenta, porque hay un andén. Hay un andén. Y yo quiero ilustrarte esto así. Quiero imaginarme esto así. El mundo es la central de autobuses. Y hay muchos andenes, hay muchos autobuses y todos tienen un destino diferente. Creo que son las religiones del mundo. Creo que las religiones todas tienen un andén y todas le dicen a la gente, ven, pásale por aquí, va usted a viajar. Y todos te pueden decir, su camino o su religión te lleva a Dios. Pero realmente cuando vemos la realidad, no importa que haya 1000 camiones, no importa que haya 1000 religiones. Lo que importa es que hay un solo camino y un solo autobús. Cristo Jesús viene por la iglesia, no viene nadie más, no hay otra etapa, no hay una segunda vuelta, no hay un segundo horario, no hay otra hora de salida. Usted no puede ir a comprar otro boleto a la última hora, no. Esto se adquirió en la cruz del Calvario para la iglesia. Cristo pagó tu boleto, Cristo pagó tu salida. Tu única responsabilidad es sentarte en tu andén correcto y esperar. Y estar alerta. No permitas que una voz, no permitas que un objeto, que una cosa te distraiga, porque te puede pasar lo que me pasó a mí, que cuando vengas a ver el autobús ya se fue y ni cuenta te diste en qué momento se oyó la bocina anunciar y decir, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, pensando en todo esto, me llama la atención que Apocalipsis capítulo 2 y 3, que están dedicados a la iglesia totalmente, y luego empiezan a hablar todos los acontecimientos proféticos del capítulo 6 de Apocalipsis, que aunque muchas personas están predicando y diciendo que ya estamos en el capítulo 7 o en el capítulo 8 o en el sello 6 o en el sello 4, yo lo he enseñado con toda la calma y sin ningún deseo de discutir con nadie o contradecir a nadie, solo porque esa es nuestra interpretación, ¿sí? Esa es nuestra enseñanza. Siempre he explicado que ni un sello se ha abierto. Los sellos no se pueden abrir mientras la iglesia esté en la tierra. Por eso el que abre los sellos allá arriba en el cielo es Jesús. En el capítulo 5 de Apocalipsis, el que abre los sellos es Jesucristo.
Pero vemos que Cristo no abre los sellos hasta que Juan, en la revelación de Apocalipsis, está ante el trono de Dios y ante el Cordero. Hasta que Juan está allí presente, es que a Juan le siguen enseñando la revelación. ¿Por qué Dios no le enseña la revelación a Juan desde la tierra? ¿Por qué Dios, si era una revelación simplemente, por qué Dios no le muestra a Juan todas las cosas en la tierra? ¿Por qué precisamente en el capítulo 4 Dios arrebata a Juan al cielo ante el mismo trono de Dios y dice Juan, vi un trono de piedra, hecho de piedras preciosas y a uno sentado en el trono al cual no lo puedo describir? Y aparte dice, vi al Cordero, o sea, él ve al Padre en el trono, ve al Hijo a la diestra del Padre y dice que el Cordero viene de la mano derecha del Padre y toma el libro sellado y Cristo desata los sellos. Y hay un cántico, una adoración tremenda, poderosa en el cielo, que dice, bendito, santo, santo, digno es el Cordero de abrir los sellos, porque Él murió, Él resucitó, Él venció, porque ha vencido. Entonces, mi amigo que me escucha, no hay ningún sello cumpliéndose ahora mismo, no hay ni un sello. Lo que está ahorita pasando son señales. Una cosa es señales y otra cosa es juicios. Los juicios de Apocalipsis no han empezado. Mire, la gente dice, ya estamos en el sello 3, sello 4. Mire, no se imagina la gente lo terrible que serán esos sellos. Lo que estamos viviendo ahora no es nada terrible, no es nada grave. Estamos todos tranquilos, estamos en casa. Esto no es nada grave. Los sellos, los cumplimientos de Apocalipsis no se desean a nadie. Ojalá que nadie los viviera. Pero muchos los van a vivir simplemente porque se anuncia la salida del autobús, se anuncia el arrebatamiento de la iglesia, se anuncia que hay una promesa, que hay una palabra en el Apocalipsis 3:11 que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Cristo no se está dirigiendo al mundo, se está dirigiendo a la iglesia, a los que creen en Jesús, a los que tienen temor de Dios, a los que guardan la palabra. Y eso no tiene un título de religión. Eso es un grupo de personas de todo el mundo. Son personas que aman a Dios, que temen a Dios, que se apartan del pecado, que guardan la palabra, que ponen en práctica la palabra del Señor, amando al prójimo, ayudando a las personas, orando por los enfermos, visitando a los huérfanos, visitando a las viudas. En fin, es una forma de vida. No es una religión, es una forma de vivir. Es una actitud correcta. Y de eso quiero hablar acá, porque yo meditando en todo esto, encontré que en Apocalipsis, capítulo 22, se habla mucho de la iglesia. Entonces, en Apocalipsis 22, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22, versículo 7. Apocalipsis 22, 7. Dice aquí Apocalipsis 22, 7. Yo en todo Apocalipsis solo encuentro 3 ocasiones donde el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Entonces en el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces encuentro que dice allá en el versículo 3, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. En el 22:7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Y ahora vamos a ver casualmente el mismo versículo del capítulo 3. Ahora en el capítulo 22, pero el versículo 11. Dice así. En el versículo 12, perdón. Apocalipsis 22. Versículo 12. He aquí, otra vez dice lo mismo. He aquí, yo vengo pronto. Pero dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces tenemos 3 expresiones que dicen, he aquí, vengo pronto. En el 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. En el 22:7, guarda las palabras de este libro. Y en el 22:12, ¿sí? Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí encontramos en todo el libro 3 ocasiones en las que Jesús dice, he aquí vengo pronto. Vengo pronto. Esa expresión es como, entre el libro, es como un recuerdo ahí. De lo que estamos hablando es que este mensaje, este libro, revelación, es para la iglesia. Y lo que estamos hablando es que tienes que estar preparado. Vengo pronto, preparado, vengo pronto. Cuando uno va a viajar, uno hace sus maletas, uno acomoda todo,
uno se alista con todo el tiempo antes de la salida, porque sabe la hora de salida. Pero en el caso de la iglesia, que no sabe a qué hora va a salir, debe estar lista todos los días. O sea que usted, cada mañana que usted se levanta, usted debe de ponerse a cuentas con Dios, y cada mañana que usted se levanta, usted debe de decir, hoy podría venir el Señor. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy en el andén correcto? ¿Estoy en el andén de la religiosidad o estoy en el andén de la comunión con Dios? ¿Estoy en el andén del temor de Dios? ¿Estoy en el andén donde yo espero a mi Salvador que viene pronto por mí? ¿En qué andén estoy? O me encuentro en la terminal de autobuses, pero estoy todo despistado, no sé ni quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué boleto comprar. Usted tiene que tomar una decisión urgente. Tiene urgentemente que agarrarse de Cristo Jesús. Porque la muerte de Cristo en el Calvario pagó la oportunidad para que tú y yo podamos abordar ese gran viaje precioso. Eso está pagado. Pero puede ser que aunque tengas el boleto, no subas al autobús o te pierdas la salida por estar distraído, por irte por allá en la distracción. ¿Sabe? En este tiempo que estamos pasando en el mundo hoy, esto está despertando. Esto vino para despertar a la iglesia. Esto vino para activar nuestra mente, nuestro espíritu, para poder convertirnos en personas que percibimos el mover de Dios, la voz de Dios, el toque de Dios, y entender que ahora es el tiempo más preciso para nosotros estar acá. Por eso yo encuentro aquí 3 consejos. Cuando en el Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes, es lo que tú eres. Retén lo que tienes, lo que tú posees. Este es un versículo que nos habla de identidad. Cuando tú conoces y tú te identificas, tú dices, Dios es mi Padre, pertenezco a la familia de Dios, tengo una identidad. Cuando alguien no tiene identidad, usted sabe que cuando alguien no tiene identidad, ¿qué cosa hace? Anda imitando a otra persona, ¿verdad? Bueno, el que tiene identidad, a quien imita, es a Jesús. Entonces tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Eso es lo que marca el punto de partida en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. Eso es todo. Porque resulta que hoy en día, cuando estamos tan prontos a la venida del Señor, no podemos estar nosotros poniendo la mirada en personas, en hombres terrenales. No, usted tiene que poner su mirada en Cristo. No puede usted distraerse ahora mismo y decir, ay, pero es que yo, que tanto confiaba, o yo, mi ejemplo, o tal cosa, o tal hermano, y supe que se alejó de Dios. No, usted no puede estar así. Usted debe estar enfocado en Cristo. Pero es que los problemas, es que las noticias, es que el otro, no. A usted nada lo debe de mover de Cristo. A usted nada lo debe de alejar del andén 311. A usted nada lo debe de alejar de la promesa. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. La iglesia no puede olvidarse de la venida del Señor. La iglesia no puede olvidarse del arrebatamiento. Usted no puede distraerse. Usted tiene que estar preparado en oración. Ahora nos hemos vuelto una iglesia de oración. Qué bueno. Pero sabe, así tenemos que ser siempre. No solo por la cuarentena o por una enfermedad o por una situación de salud a nivel mundial. La iglesia siempre debe ser una iglesia de oración. Esa es nuestra identidad. No oro porque tengo necesidad. Oro porque hablo con Dios. Oro porque quiero tener comunión con Él. Entonces tenemos que tomar esa actitud. Nuestra identidad. Identidad. Cuando usted le pregunta a alguien, oye, ¿cómo te llamas? ¿Sabes tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Sabes a dónde perteneces? Si yo le pregunto a la iglesia, ¿de dónde eres? ¿A dónde perteneces? La Biblia dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo convertirá en un cuerpo semejante a la gloria suya. ¿A dónde pertenecemos? Por eso retén lo que tienes. Tú tienes unos papeles que te dan identidad, que te dan propiedad, que te identifican. Tú eres ciudadano del reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de la ciudadanía celestial. Amén. Entonces la iglesia no espera una promesa terrenal. La iglesia no espera una tierra física por conquistar. La iglesia espera el cielo, la promesa de Dios. Habitar allí.
ir con Él al cielo. Reinaremos con Jesús en la tierra 1000 años. Sí, eso es después de los cumplimientos proféticos de Apocalipsis. Pero viéndolo desde el punto de vista de la promesa del arrebatamiento de la iglesia, estamos muy pronto a que esto suceda. Amén. Y el Señor vendrá por la iglesia y usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Reteniendo lo que tenemos. Si yo estoy en el andén correcto, pero tengo que tener boleto. Yo tengo que tener allí todo para entrar. Entonces yo necesito retener lo que yo tengo. Cristo Jesús me ha dado a mí muchas cosas por herencia. Cristo Jesús me ha dado a mí todo. Mi ciudadanía, me ha dado mi certificado de santidad porque Él me santificó. No es que yo sea santo, es que Él nos santifica con su santidad. La santidad de Él nos es colocada a nosotros. ¿Sí? El pecado que habíamos hecho, el pecado en el que vivimos, Él lo limpió. Por eso somos santos. No porque seamos ahora personas perfectas o celestes. No. Pero Él nos ha hecho santos. Y si yo cometiera un pecado hoy, tengo a Cristo como abogado. Yo tengo que vivir en comunión con Dios, pero también tengo que vivir apartado del pecado. Es lógico. Pero es importante ver que en el capítulo 3:11 se dice: retén lo que tienes. O sea, lo que te pertenece, lo que te da identidad, pertenencia. Porque dice: para que ninguno tome tu corona. Entonces, si no mantienes tu identidad, si no te mantienes en esa identidad, otro puede tomar tu lugar. Amén. Y eso es muy lógico. ¿Qué pasó cuando Judas se ahorcó? Cuando Judas se quita la vida, se suicida, que el suicidio es pecado, no agrada a Dios, porque la Biblia dice que nadie puede o nadie debe atentar contra su cuerpo. Entonces, resulta que él muere. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que los discípulos oraron y dijeron: Señor, permite que alguien más ocupe el lugar de Judas. Oraron y la suerte o la bendición cayó en Matías. Porque ese era el lugar de Judas. ¿Quién lo llamó? Jesús lo llamó. Jesús le dio la oportunidad, la tuvo. Pero se distrajo. ¿Saben por qué se distrajo Judas de tomar el autobús correcto? Se distrajo porque le ofrecieron 30 monedas de plata. Así como cuando muchos creyentes o personas que conocen de Dios les ofrecen dinero para mentir, le ofrecen dinero para engañar a otra persona, le ofrecen dinero para dedicarse a algo malo, le ofrecen dinero para involucrarse en problemas. Y eso dice que si esa persona cae en eso, porque no tiene identidad. No tiene identidad, no está seguro de quién es, no está seguro de pertenece, a dónde pertenece. Y se mezcla, dice el apóstol Pablo: ninguno que milita, ninguno que camina, que está dentro del reino de Dios, se enreda en los afanes de la vida, en los placeres de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces es importante tener nuestra identidad. Yo soy soldado de Cristo Jesús. Yo peleo por la fe, defiendo la fe. Aún con mi propia vida estamos dispuestos a morir por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo y sabemos su promesa. Así como los apóstoles al inicio de la iglesia murieron por la palabra de Dios, murieron por la fe, igual muchos, miles, millones de personas han muerto en toda la era de la iglesia, en toda la etapa de la iglesia, han muerto por causa de la fe. Y hoy miles de personas están muriendo en Irak, en Irán, incluso en México. Mucha gente muere por la fe, porque les quitan la vida solo por el hecho de creer en Jesucristo. Y parecería absurdo decir: oye, pero ¿qué religión es esa? Yo mejor me salgo. No, es que cuando tú estás en el camino de Dios, en la verdad, el diablo buscará todas las formas para alejarte, para que tú digas: no, pues si me persiguen yo mejor renuncio. No, es que tenemos que estar en el andén correcto. Retén lo que tienes. Luego dice el versículo en Apocalipsis 22:7, dice: bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Dice bienaventurado. Entonces aquí en el capítulo 22:7, aquí vemos cómo ya va más allá de quién soy. Ahora es lo que yo soy. Hijo de Dios. ¿Quién yo soy? ¿Sí? No es lo que soy, sino qué soy. Dice aquí: bienaventurado el que guarda las palabras. Miren qué hermoso este versículo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso yo siempre digo que Apocalipsis es un libro muy importante, al punto que el ángel le da a Juan una promesa. Dice: bienaventurado, doblemente bendecido, completamente feliz será aquel que guarde las palabras de la profecía de este libro. Amén. Entonces dice aquí: el que guarde la palabra. Ahora,
Cuando ya hablamos del que guarda la palabra, estamos hablando de ¿qué soy? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Solo hay dos opciones, ¿sí? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Porque a lo largo de la vida se ha malinterpretado qué cosa es ser hijo de Dios. Y déjenme decirle que la Biblia, no yo, sino que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que solo los que se arrepienten del pecado y los que creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. O sea, no son hijos de Dios. Pero Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios aquí en la tierra. Pero todos podemos ser. Vaya, lo que anhelo en el mundo es que la gente crea y entienda que se trata de lo que tenemos que ser. No es qué crees, es qué eres. ¿Sí? No es solamente cuestión de que, oh sí, yo creo en Dios. Sí, pero tus actos, tus hechos no dicen que eres hijo de Dios. Porque amas el pecado, porque amas la maldad, porque vives en ella. Y cuando te hablan de la verdad o de lo bueno, dices, no, es que yo no puedo, yo no me identifico con eso, porque no tiene identidad. Pero necesitamos entender que es urgente tener identidad, pertenecer a Dios, tener nosotros una ciudadanía celestial. Es necesario, eso nos da Cristo Jesús. Es necesario saber qué somos. No podemos seguir viviendo al yo creo en Dios. No. ¿Qué eres? ¿Sois hijo o no eres hijo? En el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, había hombres que aseguraban ser salvos, aseguraban pertenecer al reino de Dios. ¿Y saben quiénes eran? Eran los sacerdotes en el templo de Israel. Ellos creían conocer la verdad porque tenían los libros de Isaías, las profecías, todo, el Pentateuco. Pero Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque la voluntad del diablo hacen. Porque ustedes practican la mentira y el diablo miente desde el principio. Y Jesús lo dijo. No es que el hombre lo diga, no es que no. Jesús dijo, ustedes son del diablo, ustedes le pertenecen a Satanás porque hacen las obras de Satanás, ustedes mienten. Ustedes ven a uno que está tirado allí herido y lo dejan, pasan de largo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús puso la parábola y dijo, pero pasó por allí un hombre, un samaritano, alguien que quizás no conocía la ley, no conocía la palabra, pero ayudó y lo levantó? Y así Jesús puso muchos ejemplos, muchos ejemplos de lo que realmente era ser hijo de Dios, lo que eres. Podemos ser religiosos, pero ¿somos hijos? Eso es lo importante. Dice la Biblia, el hijo queda en casa, el esclavo no queda en casa. Vamos a ver tantito lo que dice Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué tremendo. Si permaneces en mi palabra, porque dice ahí, el que guardare las palabras de este libro, será bienaventurado. El que permanece. El que no es hijo hoy y mañana no. Es hijo de Dios este mes y el mes que viene no. Vive como si no lo fuera. No. Es el que permanece. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seguimos leyendo. Y conoceréis la verdad. Entonces, con el hecho de permanecer, llega el día que yo alcanzo a conocer la verdad. O sea, la verdad no es algo que yo, hoy la conocí. Hoy domingo conocí la verdad. No. La verdad es algo que va a llegar a ser revelada a tu corazón debido a tu constancia y tu permanencia en la palabra de Dios. La verdad no es un concepto, la verdad es un conjunto de revelaciones que la misma Biblia te va a dar. Pero dice, y conoceréis la verdad. O sea, arriba le dice, si permaneces, serás discípulo y vas a conocer la verdad. O sea, después de yo permanecer, llega el momento que llego a conocer la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la libertad es progresiva. Yo escucho a muchas personas que dicen, es que hay que orarle y sacarle los demonios. Pero le sacas el demonio hoy y al otro día está igual de atado. ¿Por qué? Porque él no conoce la verdad. O sea, la libertad viene después de un conocimiento. Yo necesito comprender la palabra de Dios. Yo creo en sacar demonios de las personas. Creo en la liberación. Lo creo.
Pero no todo es liberación, no todo es demonios. Es necesario que la persona tenga un encuentro con la verdad, que él se dedique. Porque Jesús le sacó el demonio al gadareno, pero ese hombre siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario permanecer, seguir a Cristo para que la verdad viniera a darle una libertad plena. Sacarle al demonio lo hace libre del demonio, pero no está libre del pecado. Por eso muchos endemoniados son liberados y vuelven al mundo o vuelven al pecado porque no fueron libres del pecado. O sea, la libertad del pecado viene de conocer la verdad, la palabra de Dios. Ella nos hace libre del pecado. Incluso también la palabra nos limpia del pecado. Por si no lo habíamos analizado bien, pero lo comparto. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Jesús habla de la vida verdadera y Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, la Biblia nos limpia. Entonces no podemos pensar que todo es cuestión de una oración. Oramos y la persona ya es libre. No, la persona tiene que permanecer en la palabra, caminar en la palabra. Nadie va a ser más fácil que otro en su proceso. Todos pasamos el mismo proceso en la palabra, pasar pruebas, luchas, dificultades, ir a un encuentro con Cristo Jesús, crecer en la palabra, crecer en comunión. Todo es un proceso. ¿Sí? Entonces es necesario, dice, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la gente respondió, dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda. O sea, Jesús está diciendo, ustedes son religiosos, pero son esclavos del pecado. Ustedes tienen que ser libres para que sean hijos. Porque el que está en la casa, que es libre, que no es esclavo, es el hijo. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí. O sea, en otras palabras, si tú quieres ir a la casa del Padre Celestial, tienes que ser hijo de Dios. ¿Y cómo puedes ser hijo, pastor? Sencillo. Todos aquellos que creen en Jesús y le reciben en su corazón son hechos hijos de Dios. Porque con el corazón se cree, todo el mundo cree en Dios, pero con la boca se confiesa. Tenemos que hacer una oración y con voz audible de todos mis pecados. Y de corazón decirlo, no solamente es esto de que es cuestión de que, pues el pastor dijo que hay que decir esto, no es cuestión de que una clave o llaves, no, esto es cuestión de tu corazón, que tú digas, yo me arrepiento de todos mis pecados, y como tú estás arrepentido, es porque tú no quieres volver a lo mismo. Si estás arrepentido, no vas a volver a visitar los lugares que visitabas antes. Si estás arrepentido, no te vas a volver a juntar con los que te juntabas antes, porque vas a terminar donde mismo, vas a terminar en el mismo pecado, en el mismo mundo. Si Dios quiere que tú seas su hijo, tú tienes que arrepentirte del pecado, creer que Jesús es la única esperanza de salvación y recibirlo en tu corazón. ¿Qué es esto? Hacer a Jesús o convertirse en tu vida. Que lo que tú vas a hacer todos los días, tú lo vas a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que guarda la palabra de Dios. Si guardamos la palabra, sabemos que somos. Somos hijos de Dios. Y yendo al último versículo, ya a Apocalipsis 22:12, leemos el último texto que dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es como eres. Esto es como eres. El versículo 3:11 es quién eres. El versículo 22:7 es ¿qué eres? Eres hijo de Dios. Tienes que cuidar esa posición que tienes. Eres hijo de Dios. Y en Apocalipsis 22:12 es cómo eres. Porque todo tiene que ver, ¿verdad? Yo puedo decir, soy vegetariano. Pues si usted me ve comiendo carne, pues no soy vegetariano. ¿Verdad que sí? Si usted me dice, pastor, yo soy vegetariano, yo no como carne, pero luego lo veo usted comiéndose un bistec, o no, usted no es vegetariano, me está engañando. Si yo digo, soy hijo de Dios, tiene que verse en mis actitudes, en mis acciones. ¿Cómo eres? Entonces dice aquí, Apocalipsis 22:12, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cristo viene por la iglesia, pero también la va a recompensar, la va a galardonar. Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces tenemos que estar en el andén correcto. Para estar en el andén correcto de Apocalipsis 3:11, esperando allí todos listos, con tu equipaje listo, ahí estás listo ya. Tienes que mantenerte haciendo las tres cosas que dice Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:12. ¿Sí? Cuidando quién eres,
cuidando qué eres y cuidando cómo eres. Dice aquí, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos que, sin duda, cuidar muy bien nuestras acciones, cómo somos. No debemos andar engañando a nadie, no debemos andar extorsionando, mintiendo, cometiendo ningún pecado. Si usted gusta leer su Biblia en su casa con tiempo, usted puede leer todos los pecados y sus derivados que existen en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante. En Gálatas 5, 17 están todos los pecados. Ahí están. Y todavía dice el texto más abajo, y cosas semejantes a estas. Entonces, en conclusión, amigo que me escucha, muy pronto será la venida del Señor por la iglesia, lo que la Biblia llama el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Este acontecimiento profético será antes de la gran tribulación, como lo he enseñado en todos los estudios que di en semanas pasadas. Será antes de la gran tribulación y es la oportunidad más hermosa que podemos tener de escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre, como lo dice Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Entonces, es tiempo que tú y yo nos paremos en el andén correcto. No podemos estar jugando a tal vez soy esto, tal vez soy lo otro. No. Tenemos que definir nuestra vida. Es urgente que la humanidad defina en quién cree, cómo cree, a quién sirve, a quién teme, cómo vive, qué hace, quién eres, qué eres y cómo eres. ¿Qué eres? Un hijo de Dios. ¿Quién eres? Eres un ciudadano del reino celestial. ¿Cómo eres? Es cómo actúas, cómo vives. Son detalles que no podemos pasar por alto porque la Biblia nos demanda todo esto. Hay un solo andén para partir con Dios. Hay un solo andén para irse en el arrebatamiento. No hay dos, no hay tres. Hay un solo andén. No te distraigas con los placeres de la carne. Oh, se me antojó esto, se me antojó el otro. No te distraigas. ¿Sabe? Es importante mantenernos preparados y alertas. Orando, en comunión con Dios, en temor, en obediencia. Es importante porque el tiempo del Señor se acerca. Es muy importante. Cristo pronto viene por la iglesia. Y tú, ¿estás preparado? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás poniendo tu corazón en la palabra de Dios para caminar de acuerdo al propósito divino? ¿Para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Es tiempo que ubiques tu vida en el andén correcto. No te pase como a mí, que andaba despistado preguntando y buscando a última hora, y cuando llegué al lugar el camino ya no estaba. Que no te pase eso. No te pierdas la oportunidad de partir con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. No te pierdas esa promesa, esa bendición que era la esperanza bienaventurada de los apóstoles. Ellos murieron esperando eso. Y aunque no lo vieron, creyeron toda su vida en eso. Y hoy tú y yo debemos creer y esperar con fe, con mucho amor, la venida del Señor. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escucharla y por hablar a nuestra vida. Permite, Dios, que la iglesia en todo el mundo, los creyentes, mis hermanos que me están escuchando hoy, podamos estar preparados. Dios mío, bien listos, sabiendo qué somos, quiénes somos y cómo somos, cómo vivimos. Estar, Dios mío, preparados en el andén correcto, esperando tu venida, Señor, por la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, que tu palabra quede en cada corazón y que cada uno de mis hermanos y amigos que están en sintonía en esta mañana escuchando esta palabra puedan, Señor, poner su fe en ti y esperar tu promesa con fe, sabiendo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino entendiendo que tú eres paciente y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, Dios, te pedimos hoy misericordia, que prepares nuestro corazón, que estemos, Dios mío, firmes, que nada nos mueva del lugar donde tú nos has llamado a estar, porque pronto vendrás y no queremos perder la oportunidad de irnos contigo al cielo que nos has prometido, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias.